Buenas tardes, mi nombre es Laura Andrea Cristancho, soy estudiante del programa de doctorado de análisis de problemas sociales, me encuentro en el segundo año. A continuación voy a hacer una presentación sobre los avances de la investigación en curso, sobre la pertinencia de la política pública en materia de generación de empleo decente en las personas en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica de la ciudad de Bogotá. Bogotá es la capital de Colombia y se encuentra ubicada en Latinoamérica. En primer lugar, presento una revisión teórica de la pregunta que da origen al título de esta presentación, Bogotá, generador de empleo decente. Partiendo desde el concepto que se dio en el año 99 por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, pasando por otros autores reconocidos en materia, explicando también quiénes son las personas consideradas en vulnerabilidad socioeconómica en Colombia a partir de algunos lineamientos legales y de los planes de desarrollo locales. Finalmente, la evaluación de la política pública y los referentes teóricos de la misma. En segundo lugar, presento la metodología que soporta la investigación en curso, que es la metodología evaluativa de la política pública. Finalmente, concluyo con la presentación de los avances y la estructura del mercado laboral de la ciudad de Bogotá, la cual se considera muy básica y se analizan algunos indicadores de empleo en los que permite observar que la calidad del empleo que se genera en la ciudad es muy baja. Desde la apertura económica en Colombia se ha venido agudizando el problema de desempleo de largo plazo, lo cual ha conllevado a altas tasas de subempleo e informalidad en el largo plazo. Esto afecta especialmente lo que consideramos poblaciones vulnerables, que es la población de estudio de esta investigación. El interés es realizar el análisis de la pertinencia de la política pública planteada en materia de generación de empleo decente de los jóvenes en vulnerabilidad socioeconómica de la ciudad de Bogotá. A finales del siglo XX, en particular en el año 99, la OIT analizó y describió el deterioro de las condiciones laborales a través de algunos análisis de indicadores que en la mayoría de los países subdesarrollados presentaban situaciones negativas, como el número de trabajadores en trabajos inestables, la intensificación de las migraciones de grupos de trabajadores no calificados hacia las grandes ciudades, como es el caso de la capital de Colombia, Bogotá, y esta situación se ha venido agudizando durante las últimas décadas. En este sentido, la investigación evalúa de forma sistemática indicadores laborales considerados de trabajo decente establecidos por la Organización Internacional del Trabajo, y mediante el análisis de estos indicadores se determinará la pertinencia de la política pública en materia de generación de empleo decente. La investigación es cualitativa, se desarrolla a partir de una revisión bibliográfica del tema de interés, se hace una caracterización del mercado laboral y finalmente se hace una evaluación y una investigación evaluativa de las políticas públicas. El trabajo decente, cito la siguiente frase: el trabajo decente busca expresar en solo dos palabras un conjunto de principios y derechos con referencia a los conceptos de dignidad humana, libertad y seguridad y equidad. Es, por tanto, apropiado tomar en cuenta las implicaciones políticas que derivan de estos principios fundamentales y derechos. El concepto, entonces, recuerdo, se remite al siglo XX, a finales del siglo XX, en donde se ponen al descubierto el debilitamiento y la desarticulación de muchas organizaciones sindicales en Latinoamérica y en muchos países subdesarrollados del mundo, migraciones de trabajadores no calificados del campo hacia la ciudad por diferentes problemas, en su mayoría de violencia. En este contexto, los países subdesarrollados, como es el caso de Colombia, se encontraban a finales del siglo XX en un problema de desigualdad social e inestabilidad permanente. En este contexto, la OIT reformula sus políticas para adaptarse a los nuevos retos y se concentra en la promoción de lo que hoy llamamos el trabajo decente o trabajo digno, como se llama aquí en Latinoamérica. En este contexto, Colombia pasa, siendo un país en vía de desarrollo, requiere una medición del trabajo decente, cuyo objetivo apunta a observar hasta dónde y en qué dirección esos cambios están afectando a su población vulnerable, tanto en contextos nacionales como regionales y locales.
Por lo tanto, esta investigación se enmarca en los lineamientos de las teorías de trabajo decente y en los marcos referenciales dados para la evaluación de la pertinencia de políticas públicas. El concepto de trabajo decente fue definido por primera vez por el director general de la Organización del Trabajo a finales del año 99 en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo. Fue definido como aquella ocupación productiva y justamente remunerada, ejercida en condiciones de libertad, equidad, seguridad y respeto por la dignidad humana, y se puede sintetizar en los 4 objetivos que en la pantalla podemos ver. El primero, oportunidades laborales y de ingreso. El segundo, la protección y seguridad social. En tercer lugar, la protección de los derechos fundamentales del trabajo y normas laborales. Y finalmente, el diálogo social y el tripartismo. La ciudad de Bogotá, en su plan de desarrollo, Bogotá Humana 2010-2014, del alcalde Gustavo Petro, incluyó como eje estratégico una ciudad que reduce la segregación y la discriminación del ser humano, en donde el ser humano es el centro de las preocupaciones del desarrollo, a partir de unos objetivos que tienen que ver con la reducción de la desigualdad, la discriminación social, económica y cultural, la reducción de toda forma de discriminación asociada con condiciones étnicas, culturales, de género y de orientación sexual, la ampliación de capacidades que permitan a la ciudadanía la apropiación de saberes, incrementar la capacidad financiera de los más pobres, garantizar la defensa, protección y restablecimiento de los derechos humanos en los distintos grupos llamados vulnerables, fortalecer el tejido productivo de la ciudad con énfasis en el desarrollo y el apoyo de la economía popular. Este enfoque diferencial implicó condiciones de los diferentes actores sociales como sujetos de derecho, desde una mirada de grupo socioeconómico, género, niñez, adultez, teniendo presente entonces el ciclo vital. Por otro lado, existen poblaciones que por sus condiciones de vulnerabilidad son más propensas a ser grupos marginados, discriminados y por lo tanto a tener trabajos que llamaríamos no decentes. Las políticas públicas son consideradas un conjunto de objetivos, decisiones y actividades que realizan los gobiernos para resolver una serie de necesidades identificadas en una población determinada. Una política pública es un conjunto de actividades que nacen a través de una decisión o de una voluntad política por parte de una autoridad política. El desarrollo de la política pública se realiza en etapas. Por lo tanto, como vemos acá el ciclo, este ciclo se organiza y reinicia una vez la política cumple su objetivo y se identifican nuevas necesidades por resolver. La metodología de este trabajo es descriptiva. Este tipo de investigación permite caracterizar globalmente el elemento de investigación, enumerar sus características, determinar formas y modalidades bajo las cuales surge la población o el problema de investigación. Los términos deben ser claros y en el caso de esta investigación, el elemento central es el análisis de la política pública en materia de generación de empleo decente o digno. El diagrama que vemos en la pantalla es el orden en el que se realiza la investigación. Hablamos de 4 dimensiones para medir o para analizar el concepto de trabajo decente. En la primera, oportunidades de empleo, se toman como indicadores la tasa de ocupación, la tasa de desempleo, la estructura del empleo por cada sector económico de la ciudad de Bogotá. En la dimensión número 2, tiempo y trabajo digno, la tasa de trabajadores en jornadas laborales excesivas, es decir, más de 48 horas laboradas por semana, la tasa de trabajo infantil y la tasa de informalidad. El tercer eje, estabilidad y seguridad social. Los indicadores que se tuvieron en cuenta son la antigüedad en el trabajo, trabajadores que cotizan a seguridad social y trabajadores empleados por cada sector económico. Y finalmente, el cuarto objetivo estratégico, el diálogo social y la asociatividad. La información con la que se cuenta en Colombia, en particular en la ciudad de Bogotá, es muy reducida. Tuvo que retomarse de un organismo llamado la Escuela Nacional Sindical y la única variable con la que se cuenta para el periodo de interés del estudio fue la tasa de sindicalización.
pero no es el mejor indicador. Quisiéramos tener el número de personas organizadas en sindicatos. Sin embargo, la violencia de los últimos años ha llevado a que muchos de los sindicalistas no quieran identificarse como tal, y es complicado, digamos, que el registro. De acuerdo con la información de la Secretaría de Desarrollo Económico del año 2014, en la ciudad de Bogotá, la población de la ciudad de Bogotá era de 7.760.000 habitantes aproximadamente, de los cuales 6.300.000, estamos hablando del 82%, eran individuos que estaban dentro de la población en edad de trabajar, como acá se puede observar. Por su parte, la población económicamente activa corresponde al 72% de esta población, 4.500.000 habitantes aproximadamente. Y el 28% restante de esta población corresponde a la población económicamente inactiva de la ciudad. Analizando un poco las estadísticas, en el siguiente gráfico podemos observar que Bogotá en el periodo 2002-2014 presentó unas tasas de ocupación que, comparándolas con las tasas de ocupación del resto del país, son muy altas, y la brecha se acentúa muchísimo desde el año 2008. Podemos ver que el 54.9% de la población es de personas en edad de trabajar en Colombia, mientras que en el 2004, mientras que en el 2012 pasa a ser el 66.2%. Se puede evidenciar entonces que las altas tasas de migración pueden deberse o pueden llevar a que la oferta laboral de la ciudad se haya incrementado tanto frente a la oferta laboral del resto del país. Otro gráfico que analizamos interesante es el de la tasa de desempleo. Algo importante acá que podemos notar es que entre el año 2005 y 2006 la tasa de desempleo de Bogotá pasa a ser por debajo de la tasa de desempleo del resto del país. Eso refleja básicamente que el mercado laboral de Bogotá sí ha absorbido, digamos, que las grandes migraciones que han llegado a ser la ciudad. Sin embargo, para hacer un análisis correcto de este indicador es necesario mirar la calidad de los empleos generados, y si miramos esta información notamos que fue servicios sociales privados y comunales, servicios de salud, de educación. El sector de servicios se desarrolló muchísimo en la ciudad de Bogotá, y la calidad de estos empleos no necesariamente es la ideal para los trabajadores. Mirando otro indicador importante que se desarrolla desde comienzos del siglo XXI es el subempleo. Algunos trabajadores ocupados, considerados ocupados según el Departamento Nacional de Estadísticas de Colombia, DANE, no se encuentran satisfechos con su trabajo, bien sea por el ingreso que reciben o por las horas que trabajan. También porque se encuentran inconformes porque, de acuerdo a sus capacidades, aquello para lo que ellos se prepararon, no se encuentran laborando. El estudio del fenómeno del desempleo es reciente en Colombia, en particular en Bogotá. Sin embargo, ha sido el tema de interés central de los últimos años de los investigadores del mercado laboral. Se destacan López, Urrutia en el 2002, quienes analizaron los determinantes de este fenómeno del subempleo. Hay otros estudios interesantes que se concentran en el análisis de los salarios ineficientes que llevan al subempleo. Otros estudios reflejan simplemente la incapacidad del Estado para generar empleo formal en los trabajadores. Si comparamos los dos tipos de subempleo que existen en Colombia, que son el objetivo y el subjetivo, aclaremos que el desempleo subjetivo se refiere a aquel individuo que manifiesta estar inconforme con su trabajo, pero no presenta, digamos, que algo que podamos evidenciar que ha hecho para mejorar su situación, mientras que el objetivo es aquel que, aún siendo inconforme, igual que el grupo anterior, ha adelantado alguna gestión, se ha capacitado, ha tenido algún diálogo con sus superiores, entre otros. Básicamente podemos observar que el desempleo objetivo y subjetivo tienen una tendencia similar, pero sobre todo que el objetivo ha crecido en la ciudad de Bogotá, como lo vemos en el 2014. El desempleo objetivo está en el 12.8, mientras que el objetivo está en el 10.7, está muy por debajo.
Frente a Colombia, si lo analizamos el de Bogotá frente a Colombia, el desempleo subjetivo en el caso de Bogotá es mucho mayor que en el caso del resto del país. Otro fenómeno importante de estudio es la informalidad. Aquí vemos que a partir de los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo, en Colombia se consideran informales aquellos empleados u obreros que laboran en establecimientos, negocios o empleos de hasta 5 trabajadores. Los trabajadores familiares sin remuneración, las empleadas domésticas, que en los últimos años se ha tratado de concentrar este grupo hacia la formalidad, y los trabajadores por cuenta propia, pero aquí se excluyen profesionales y técnicos independientes, y los patrones o empleadores de esas empresas de hasta 5 trabajadores. La informalidad en Bogotá, al compararla con la informalidad del resto del país, podemos ver que está muy por encima. En el caso de Bogotá, el 50.4% de la población manifiesta estar en informalidad, mientras que en el resto del país es de 46.3%. Sin embargo, estamos hablando de dentro de la población dentro de la población ocupada, perdón, la mitad de la población es informal, es decir, no cuenta con un trabajo que cumpla con condiciones mínimas comprendidas por la ley. Si miramos la dimensión de tiempo y trabajo digno, es decir, la tasa de trabajadores que laboran en jornadas superiores a 48 horas, en el caso de Bogotá es del 61.4%, por encima de la mitad de los trabajadores, más de la mitad de los trabajadores de la ciudad de Bogotá trabajan jornadas fuera de lo legal, por encima de lo legal, teniendo en cuenta que desde el año 2002 la ley no contempla pagos de horas extra como obligatorios ni dominicales. En el caso de la tercera dimensión, que es igualdad y seguridad social, tenemos la proporción de la población económicamente activa que cotiza un fondo de pensiones, y en el caso de Bogotá tan solo el 42.7% de la población ocupada en el año 2012 se encontraba cotizando a seguridad social. Recordemos que en Colombia el acceso a seguridad social está muy relacionado, muy vinculado con su situación laboral, es decir, quien trabaja tiene acceso a seguridad social y quien no debe ir a un fondo subsidiado, pero no es tan sencillo, digamos, que el acceso. Y en el caso de Colombia es aún más preocupante porque la cifra es de 17.8%, en el 2012. Finalmente, en la dimensión social, que es nuestra cuarta dimensión, diálogo social y asociatividad, la tasa de sindicalización, recordemos que esta información es un poco dispersa, tuvo que tomarse de la Escuela Nacional Sindical, que es un organismo privado, porque a nivel público la información es muy poco relevante, muy pocas personas se reportan como sindicalistas ante el Departamento de Estadísticas por el temor ante la violencia y la persecución de los sindicalistas. Entonces vemos que en Bogotá la tasa de sindicalización es del 2.6% de la población, aunque es un derecho constitucional. Muchos individuos no forman parte y la mayoría de ellos son del sector público. En el sector privado no se tiene conocimiento. Para concluir, Bogotá tiene entonces un reto que es reducir la tasa de informalidad, que actualmente es del 46%. En el periodo revisado se situó por encima del promedio del resto del país. En la ciudad de Bogotá la tasa de ocupación por sexo y las brechas salariales no presentan grandes diferencias entre hombres y mujeres. Para el caso de Bogotá, las causas de la informalidad son un problema muy grave de la población. No se encontraron evidencias, estadísticas oficiales de grupos sindicales, fue necesario tomarlo de una agencia privada, por lo tanto la información pues no se considera pues que es relevante, que es confiable. Sin embargo se analizó. En el caso del tercer objetivo, protección y seguridad social, vemos que la tasa de informalidad hace que muchas de las personas no se afilien a seguridad social, evadan esos pagos, por lo tanto la desprotección en términos de salud y de pensiones es muy alta en la ciudad. Agradezco muchísimo la atención.